26 años de esa trágica madrugada en Pinamar, que por supuesto para el periodismo marcó un hito, un antes y un después en los modos de trabajo, en los modos de producción y por supuesto en lo que tiene que ver con el desarrollo de una democracia y de la libertad de expresión. Está en contacto con nosotros Gabriel Michi, periodista, quien era compañero precisamente de José Luis Cabezas en ese trabajo que realizaban juntos en Pinamar. Gabriel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a vos por recibirnos y por estar acá con nosotros en la víspera de un nuevo aniversario del asesinato de José Luis. Quizás sea una pregunta remanida y permanente, pero ¿qué significa cada 25 de enero en lo particular para vos, sobre todo tomando en cuenta que estabas con José Luis Cabezas durante esa noche antes de que fuera brutalmente asesinado? Bueno, cada 25 de enero es una fecha muy movilizadora, una fecha que trae muchísimos recuerdos de aquellos tiempos tan terribles que nos tocó vivir con el asesinato de José Luis, pero aparte es como una proyección de todo lo que pasó durante estos años. Para mí una de las cosas más desgarradoras es ver el sufrimiento de su familia y también el reflejo de, por ejemplo, el crecimiento de los hijos de José Luis, que ya son adultos, sin su padre, ¿no? Son como esas postales humanas que te dimensionan la tragedia personal que hay detrás de un hecho que obviamente tuvo una resonancia y un impacto nacional e internacional como pocas veces se ha visto. Y en lo personal, lo que a mí me produce cada aniversario tiene que ver con el recuerdo de quien era mi compañero, mi amigo, y con el cual compartíamos las coberturas de verano en forma permanente para la revista Noticias, y entonces obviamente hay una cosa de desgarro desde lo personal también, ¿no? Gabriel, en algún momento dijiste que hasta precisamente ese instante que ocurrió la muerte de José Luis, no estaba en la cabeza de nadie que se podría producir un asesinato de un periodista, ¿no? En nuestro país. Digo, todo este trayecto de casi 26 años que se van a cumplir mañana, ¿hubo aprendizajes, digo, tanto como para la prensa como para la institucionalidad democrática del país? Sí, yo creo que el crimen de José Luis fue un hecho bisagra en la historia argentina. Vos lo mencionabas al principio en tu introducción, lo que esto significó para el periodismo argentino, un antes y un después. Creo que también el impacto social que esto generó y las movilizaciones públicas, el recuerdo permanente, tuvo que ver también con que tanto los periodistas como toda la sociedad se sintió interpelada y atacada con este crimen porque fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en la Argentina, ¿no? Entonces, en cierta medida es un crimen que hasta te diría que era anacrónico, era como extraído de la época de la dictadura militar, traído a ya con 14 años de democracia, a un presente que nosotros creíamos olvidado. Por eso decía yo también que si bien había habido amenazas, ataques a periodistas en esos años 90 del gobierno de Carlos Menem, la variable muerte no estaba presente en ninguno de nosotros porque no había ocurrido un crimen contra un periodista desde el retorno democrático. Lo que pasó con José Luis cambió la historia, cambió las reglas del juego y en cierta medida creo que la proyección de lo que, por ejemplo, en ese momento ocurría en Colombia o lo que ahora está ocurriendo en México, por ejemplo, bueno, hizo que reaccionáramos como reaccionamos, luchando en las calles, pidiendo el esclarecimiento del caso y no olvidándonos de José Luis, ¿no? Gabriel, sos un sobreviviente también de esa noche, ¿no? Vos te retiraste antes de la fiesta que estaban juntos ambos con José Luis en la fiesta del empresario postal Andriani. Contanos sobre eso, ¿no? Sobre la experiencia que significa, bueno, la sobrevida tras ese hecho trágico, ¿no? Con todo lo que implica, quizás también incluso hasta con algún sentimiento de culpa, ¿no? Que seguramente te debió invadir en algún momento. Claro, bueno, sí, aquel 25 de enero, la madrugada del 24 al 25 de enero, como decís, fuimos a cubrir la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani.
que era un evento muy importante en Pinamar. Estábamos nosotros y estaba toda la prensa que estaba cubriendo esa temporada. Y alrededor de las 4 de la mañana fue que yo le digo a José Luis que me iba, que quería hacer él, y él dijo que prefería quedarse, que estaba muy divertido. Yo me fui porque el 26 de enero es mi cumpleaños y justamente habían llegado, aprovechando que era fin de semana, unos amigos míos de Buenos Aires, ¿no? Y fue esa circunstancia tan particular lo que a mí me terminó salvando la vida, en realidad, porque a José Luis lo estaban primero esperando en la puerta de lo de Oscar Andreani, después se fueron a esperarlo a la puerta de su casa, pero seguramente si nosotros nos hubiésemos ido juntos, quizás los dos hubiésemos corrido la misma suerte, ¿no? Son estas cosas que te quedan marcadas de por vida, y que obviamente te hacen replantear un montón de cosas sobre nuestro trabajo, sobre nuestra vida, sobre qué cosas estamos dispuestos a afrontar por hacer nuestro trabajo, por investigar a sectores poderosos o mafiosos, como era el caso de Alfredo Chabrán y la policía bonaerense, ¿no? Y los vínculos entre ambos. Pero sí, obviamente fue esa circunstancia y en cierta medida soy una especie de sobreviviente bueno, que a partir de esto es que también yo decidí tomar esta bandera y llevarla a cada lugar que pueda y recordar a José Luis y seguir reclamando justicia, porque es una enorme injusticia que hoy sus asesinos, después de haber sido condenados a perpetuas, estén todos en libertad, ¿no? Sí, eso es lo que por allí no se entiende, ¿no? Fueron condenados a perpetua, cumplieron parte de la condena y hoy los autores de semejante crimen están en libertad. Sí, es escandaloso lo que pasó, porque nosotros cuando se llegó al juicio, que ahora que estamos tanto hablando del caso de Facundo, hay que decir que en este caso particular también el juicio se llevó a cabo en Dolores, y que incluso hay actores que intervienen en este caso, que intervinieron en el caso Cabezas, ¿no? El caso de la presidenta del tribunal fue fiscal en el juicio al caso Cabezas, y bueno, Fernando Burlando, el abogado, hay que decir que fue el abogado de parte de los asesinos de José Luis Cabezas, ¿no? Pero volviendo al tema, la verdad es que es realmente escandaloso porque se llegó a condenas a perpetua y después hubo un fallo realmente lamentable del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que le redujo la condena. Eso fue apelado a la Corte Provincial, a la Corte Nacional. Ambas instancias le dieron la razón a la familia Cabezas y dijeron que los asesinos tenían que cumplir la perpetua, pero ese fallo de casación permitió que los asesinos en poco tiempo, algunos cumpliendo 8 años de condena, el que más tiempo cumplió detrás de las rejas fue 12 años de prisión, empezaron a salir en libertad y hoy estén lamentablemente caminando en la calle, algo que le impidieron hacer a José Luis durante todos estos años, ¿no? Escribiste un libro sobre José Luis, también hiciste otras producciones periodísticas. ¿Te costó escribir sobre ese hecho, sobre José Luis? Digo, desde el momento en que ocurrió esa tragedia hasta que pudiste retomar la escritura, la investigación y después la publicación de diferentes contenidos. ¿Hubo un largo trayecto? ¿Te costó abordar ese tema? Sin duda. Bueno, el libro, de hecho, yo lo saco 20 años después del crimen, porque fue todo un proceso muy largo, interno, con respecto a qué hacer, ¿no? Y lo hice, el libro, en realidad, porque en cierta medida la familia de José Luis me lo pidió. Me dijo, vos sos la persona que más conoce el tema y que más está cercana y que puede expresar mejor el dolor que nosotros sufrimos. Y que puede contar en lujo de detalle cómo fue el trabajo y cómo fue la investigación del crimen. Y fue eso un poco lo que me inspiró a hacerlo, pero me llevó 20 años y me pasaba algo muy llamativo. Yo obviamente sigo trabajando de periodista, entonces dedico muchas horas al trabajo cotidiano de los hechos que nos ocurren hoy en el presente y aprovechaba los fines de semana o la noche para escribir por 2 años de escritura. Y cuando, por ejemplo, tuve que contar el momento en que llegué a la cava y me encontré con ese cuadro dramático del cuerpo quemado de José Luis y esa imagen dantesca y terrible,
me quedé bloqueado durante semanas sin poder escribir una línea. Y era algo que yo había contado un montón de veces, pero tenerlo frente a mí, relatarlo en primera persona, en un libro, me generó una movilización interna muy, muy fuerte, muy impactante. Cuando salió el libro, tuve una de las mejores recompensas que uno puede tener en todo esto, que es que cuando presenté el libro en el Congreso de la Nación, estuvo presente Gladys, la hermana de José Luis, y Gladys dijo que después de que ella durante muchos años tuvo muchísimas preguntas en torno al crimen de José Luis y que gracias al libro había encontrado muchísimas respuestas que le faltaban. Y entonces para mí ese es el mejor objetivo que pueda tener este libro, más allá de transmitirle a las nuevas generaciones lo que significó este caso y cómo en la Argentina se asesinó a un periodista por el simple hecho de ejercer su trabajo, ¿no? Gabriel, en estos más de 25 años que se cumplen del asesinato de José Luis, ¿consideras que ha cambiado algo la configuración del entramado político y de las mafias que aparecen en escena y que tuvieron mucho que ver precisamente con la desaparición física de Cabezas? Cambió muchas cosas, me parece que quizás esa connotación y concentración de poder mafioso que tenía Alfredo Chabrán, el autor intelectual de este crimen, el que ordenó el crimen de José Luis y que José Luis le puso rostro público con su fotografía, ya no existe. Esa concentración de poder que tenía vínculos con todos los estamentos del poder nacional, el poder ejecutivo, el judicial, el poder legislativo, también con los servicios de inteligencia, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con la iglesia, con los sindicatos. Hoy como tal ese entramado no existe. Sí puede haber otros accionarios mafiosos que operan de otra manera. Yo estoy muy preocupado, por ejemplo, con lo que está pasando en estos momentos en Rosario, con las bandas narcocriminales que están amenazando a colegas y que en definitiva son un peligro real para el periodismo, y pongo la luz de alerta y advertimos con colegas sobre lo que está pasando allí porque es realmente grave, pero quizás no haya un entramado de mafia como la que tenía Chabrán, que en definitiva había reclutado, por ejemplo, a los represores de la dictadura, la famosa mano de obra desocupada, que nunca estuvo desocupada y que en realidad en épocas de democracia pasó a trabajar dentro del ejército privado que tenía Chabrán, ¿no? Entonces, eso no existe hoy por hoy, pero sí, sin duda, existen otros peligros para el periodismo y para la sociedad argentina, ¿no? Gabriel, para finalizar y agradecerte este contacto con nosotros aquí en Canal 20 Noticias, quisiera alguna reflexión o algún mensaje tuyo para las nuevas generaciones de periodistas, para todos aquellos que se aventuran en este que es el mejor oficio del mundo, al decir de Gabriel García Márquez, pero que también en ocasiones puede llegar a ser el peor, ¿no? Un mensaje, alguna reflexión, algo para decir tras estos 26 años que se van a cumplir mañana de un hecho bisagra, como vos recién decías, para la historia del periodismo en Argentina y por supuesto para la democracia también de nuestro país. Bueno, el mensaje para las nuevas generaciones y para los que quieran estudiar periodismo también es decirles básicamente que esta es una profesión apasionante, que uno si no la hace con pasión no la puede hacer de otra manera, porque es agobiante también por muchos momentos, es muy difícil y te enfrentas muchas veces a peligros muy, muy, muy fuertes, sobre todo si lo haces con compromiso, con el compromiso hacia la sociedad que debes tener como periodista, porque el periodismo tiene que ser servicio y tiene que servir para revelar esas cosas ocultas que el poder intenta ocultar. Si uno no tiene esa pasión y ese compromiso con la sociedad, no tiene sentido seguir adelante. Ese compromiso lo tuvo José Luis Cabezas y lamentablemente le costó la vida porque hubo una mente mafiosa que así lo decidió. Pero también por respeto a su memoria y por respeto a todos los colegas que dejaron su vida por este trabajo y por este oficio y por este servicio que significa el periodismo, es que hay que hacerlo con pasión y con compromiso, porque es algo que nosotros le debemos a la sociedad que deposita su credibilidad en nosotros. Y si me dejaste, quisiera hacer un paréntesis para decir lo siguiente. Yo estoy muy agradecido al pueblo argentino por el acompañamiento que le dio siempre
al reclamo de justicia por José Luis Cabezas, muchos de ellos sin haberlo conocido, ¿no? Y en particular para la gente de Villa María y de Villanueva, que fue donde se creó la primera calle en el país que llevó el nombre de José Luis Cabezas. Tuve la oportunidad de estar allí hace unos años en un homenaje que se le hizo y conociendo el lugar, y para mí fue muy movilizador, y que haya sido en cierta medida los que encabezaron esta movida, que después se extendió en otros lugares del país, donde hay por lo menos 75 lugares entre calles, barrios, que recuerdan a José Luis, monumentos, aulas que recuerdan a José Luis. Es algo a lo cual yo voy a estar eternamente agradecido, como también la familia de José Luis, que estuvo presente en su momento cuando se creó la calle ahí en Villanueva. Así que, bueno, déjame decirle esto al pueblo de tanto de Villa María como de Villanueva. Estoy profundamente agradecido y movilizado por lo que han hecho. Mañana habrá precisamente un homenaje más, como se ha venido realizando en los últimos años, por supuesto en recuerdo de José Luis Cabezas. Gabriel, te mandamos un gran abrazo, gracias por este tiempo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y gracias por el recuerdo permanente. Abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel Michi, compañero de José Luis.